Bueno, amados hermanos, acabamos de terminar el capítulo 16, Jezabel. Ahora vamos a introducirnos en el capítulo 18, uno de los capítulos, digamos, como cúspide o más llamativos de este libro. El momento en el que Elías y Acab se encuentran en el Monte Carmelo es un momento de la confrontación en el cual se va a demostrar por medio de, digámoslo de esta manera, un concurso, que es lo que va a hacer Elías en este momento, para demostrar quién es el verdadero Dios. Quién es el verdadero Dios y el error en el que el pueblo de Israel, porque recuerden, amados hermanos, que el error no estaba solamente en Acab, el error estaba en el pueblo, porque de alguna manera todo el pueblo en general estaba adorando falsos dioses. Vámonos al texto. Vamos a leer versículo 1. Dice: Más tarde, durante el tercer año de la sequía, el Señor le dijo a Elías: Preséntate ante el rey Acab y dile que pronto enviaré lluvia. Entonces Elías fue a ver al rey Acab. Como bien recordamos, capítulos anteriores, ya usted leyó en su casa, durante 3 años no llovió, que fue la oración que hizo Elías al Señor, y hubo sequía durante estos 3 años. Estos 3 años de sequía hubiese en ese momento una gran hambre en medio del pueblo. Apenas Elías viene nuevamente y ora al Señor, vamos a ver en estos momentos el milagro tan grande de parte del Señor que hace que la lluvia nuevamente caiga. Y si nosotros miramos lo que dice el Nuevo Testamento acerca de este texto en general, ¿qué tenía Elías de especial para que fuera simplemente una oración y el Señor pues cumpliera la oración? ¿Cuál fue el punto para que Elías orara y el Señor cumpliera la oración? No era porque Elías estaba dando una orden a Dios, como quizás muchas veces acostumbramos hoy en día a decirle al Señor: tienes que, declaro que, o hago tal cosa, como si Dios fuera quien recibiera nuestras órdenes. Y bueno, como mi hijo Luis Carlos me dijo y declaró que los cielos se abrían, entonces los cielos se abrían. Aquí lo diferente es que Elías estaba orando conforme a la voluntad de Dios. Y como conforme a la voluntad de Dios, hubo una respuesta de parte del Señor a esa oración, porque fue el mismo Dios quien dice en el texto que estamos leyendo, miren: pronto enviaré lluvia. Entonces Elías fue a ver al rey Acab. O sea, fue el mismo Señor que le estaba diciendo a Elías que pronto iba a haber lluvia. Entonces vamos a darnos cuenta, el texto es muy claro, no es el hombre declarando, no es el hombre diciendo, sino es Elías obedeciendo la voz del Señor y dando las instrucciones al pueblo. Dice acá: Mientras tanto, el hambre se hizo muy intensa en Samaria. Por eso Acab mandó a llamar a Abdías, quien estaba a cargo del palacio. Abdías era un fiel seguidor del Señor. Cierta vez, cuando Jezabel intentaba matar a todos los profetas del Señor, Abdías escondió a 100 de ellos en 2 cuevas. Metió a 50 profetas en cada cueva y les dio comida y agua. Acab le dijo a Abdías: tenemos que revisar todos los manantiales y los valles del reino, a ver si podemos encontrar pasto suficiente para salvar por lo menos algunos de mis caballos y de mis mulas. Entonces se repartieron el territorio. Acab se fue solo por un lado y Abdías se fue por el otro camino. Hermanos, no podemos olvidar el punto principal que tenemos en este libro de los Reyes, y es ¿cuál? Escucha la voz del profeta, escucha al profeta. Y tenemos a un profeta aquí en Samaria. ¿Dónde ubicamos a Samaria? En el reino del norte. Y en el reino del norte, ¿cómo eran los reyes? Malos, perversos. Entonces el pueblo era consciente de lo que estaba sucediendo aquí. El pueblo sabía que todos eran malos, y sin embargo vemos a este hombre que esconde a los profetas del Señor para que no les pase absolutamente nada. Vemos la providencia del Señor aquí cuidando a su pueblo. Sigamos. Mientras Abdías iba caminando, de pronto vio que Elías se acercaba. Abdías lo reconoció enseguida y se postró hasta el suelo ante él. ¿De verdad eres tú, mi señor Elías?, preguntó. Sí, soy yo, contestó Elías. Ahora ve y dile a tu amo: Elías está aquí. Ay, Señor, protestó Abdías, ¿qué daño te he hecho para que me mandes a morir a manos de Acab? Te juro por el Señor tu Dios que el rey te ha buscado en cada nación y reino de la tierra.
desde un extremo hasta el otro ha procurado encontrarte. Cada vez que alguien le afirmaba, Elías no está aquí, el rey Acab obligaba al rey de esa nación a jurar que había dicho la verdad. Y ahora tú me dices, ve y dile a tu amo, Elías está aquí. Obviamente el terror o el temor que esta persona tenía en este momento era un temor infundido por lo que Acab venía haciendo. Acab venía prácticamente controlando todo y su esposa Jezabel era muy evidente, porque si nosotros nos vamos a lo que la palabra nos ha venido mostrando, más pareciera que estuviese reinando Jezabel que Acab. Acab simplemente venía siendo un hombre que terminaba prácticamente cumpliendo las órdenes de su esposa. Y ahí vemos cómo aún los roles en medio de ese hogar están totalmente invertidos, porque en este caso es la mujer la cabeza y el hombre es el que está sometido a la esposa en ese sentido. Pero el punto es que el reinado de Acab, como todos los reinados del reino del norte, fue un reinado malo. Fue un reinado donde no hicieron lo que el Señor quería que hicieran. Y obviamente Jezabel es una mujer que tiene, en toda la historia de la Biblia, o como lo muestra la historia de la Biblia, es una mujer que va a dejar muy marcado al pueblo de Israel, y eso lo verán un poquito más adelante, pues creo que ya lo vieron junto con el pastor. ¿Sí? ¿O estoy equivocado? Versículo 12 dice: apenas yo te deje, el Espíritu del Señor te llevará a quién sabe dónde y cuándo. A quién sabe dónde. Y cuando Acab llegue aquí y no te encuentre, me matará. Te recuerdo que toda mi vida he sido un fiel siervo del Señor. ¿No te han contado, Señor mío, de cuando Jezabel intentaba matar a los profetas del Señor? Yo escondí a 100 de ellos en 2 cuevas y les di comida y agua. Y ahora tú me dices, ve y dile a tu amo, Elías está aquí. Si yo hago esto, Señor, sin duda Acab me matará. Pero Elías dijo, te juro por el Señor Todopoderoso, en cuya presencia estoy, que hoy mismo me presentaré ante Acab. El temor que tenía este hombre en este momento era que Elías huyera en el momento en que él transmitiera la información a Acab, porque como por mucho tiempo Elías había estado huyendo, hoy él pensaba, bueno, si yo le digo esto, él está aquí y a todos los que han dicho mentiras los ha hecho jurar, entonces cuando yo diga esto y Elías se vaya, ahora sí que voy a estar en graves problemas. Y el mayor punto del problema, ¿cuál es? La muerte. Seguramente este hombre me va a matar, pero Elías jura por el Señor, le da su palabra real, como hombre de Dios le dice, te juro por el Señor Dios Todopoderoso, cuya presencia está aquí, que hoy mismo me presentaré ante Acab. Elías no temía como un profeta valiente, quien iba a transmitir el mensaje del Señor, se iba a encontrar enfrente del profeta e iba a decir y a transmitir todo lo que tenía que transmitir. Versículo 16. Entonces Abdías fue a decirle a Acab que había aparecido Elías. Así que Acab fue a encontrarse con él. Cuando Acab vio a Elías, exclamó, ¿así que realmente eres tú el alborotador de Israel? Yo no le he causado ningún problema a Israel, respondió Elías. Tú y tu familia son los alborotadores, porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor, y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. Ahora convoca a todo Israel que se reúna conmigo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Aserá, a quienes Jezabel mantiene. El pueblo de Israel había llegado a un punto del declive tan grande como lo vimos cuando se separaron los 2 reinos. El reino del norte instituyó prácticamente su propia religión, con prácticamente sus propios dioses, y esto llevó a que el declive cada vez fuera mucho más grande. Al punto en el que nos encontramos hoy, estamos viendo ya no solamente como vimos con Roboam, porque ¿qué hizo Roboam? Roboam, ¿qué hizo? Colocó 2 becerros, uno en la parte norte y otro en la parte sur, pero aunque todo estaba mal, porque era una religión totalmente distinta, él los llamaba que eso eran Jehová. Muy parecido a lo que vimos
en el monte Sinaí, cuando hicieron un becerro de oro, al cual también llamaron Jehová, también llamaron Dios. Pero al punto en el que estamos, ya no llaman siquiera a esos becerros Dios, sino que ya hay nuevos dioses. Ya los samaritanos están bien apartados del Señor, bien lejos del Señor, y estamos viendo aquí cómo esta mujer es la que termina manteniendo e introduciendo con mucha más fuerza estos falsos dioses dentro del pueblo de Dios. Dice, aquí está, voy a repetir esta palabra. Ahora convoca, versículo 19, a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Aserá, a quienes Jezabel tiene. Miren que lo que está proponiendo Elías aquí no es simplemente llamar a los profetas. ¿Está llamando a quién más? Al pueblo, porque el pueblo está siguiendo las enseñanzas que están dando estos falsos maestros. O sea, estos profetas que Jezabel está manteniendo no son profetas que están como la izquierda, no, son profetas que están de alguna manera con poder sobre todo el pueblo, porque todo el pueblo va y rinde culto a estos dioses. Entonces, ¿cuál es la intención de Elías al hacer, digámoslo así, este concurso para poder mostrar quién es Dios? Es que todo el pueblo evidencie quién es Dios. De hecho, la respuesta final de Elías que vemos al final del capítulo dice, el Señor Dios, Él es Dios. Solamente Él es Dios. O sea, es la conclusión final a la que Elías llega para que todo el pueblo realmente entienda que Dios, Jehová, es el único Dios por encima de cualquier otro Dios. Por encima de cualquier otra imagen que pudieran adorar. Entonces vamos a ver versículo 20. Entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo. Elías se paró frente a ellos y dijo, ¿hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. La indecisión era, ¿quién será? ¿Será el Dios de Israel o será Baal nuestro Dios? Versículo 22. Entonces Elías le dijo, yo soy el único profeta del Señor que queda, pero Baal tiene 450 profetas. Ahora traigan 2 toros, los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran, pero luego lo cortan en pedazos y lo pongan sobre la leña del altar, pero sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña del altar, y tampoco le prenderé fuego. Después invoquen ustedes el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. Recuerden, hermanos, que aquí la palabra Señor es Jehová, porque está todo en mayúscula. El Dios que responda enviando fuego sobre la madera, ese es el Dios verdadero. Y toda la gente estuvo de acuerdo. El punto aquí complicado no es que la gente estuviera de acuerdo o no. Es que estamos hablando del pueblo completo. Y no eran los profetas de Baal o los de Aserá los que se encontraban en la indecisión. Era el pueblo de Dios el que se encontraba en la indecisión de cuál es el verdadero Dios. Aquí Elías le está dando una oportunidad de poder reconocerlo aún antes de que el Señor demostrara que era Dios. Pero ellos no, ellos querían una señal. Ellos realmente buscaban una señal de que Dios es el verdadero Dios. Se parecen mucho a las preguntas que muchas veces le hacemos nosotros al Señor, de Señor, si realmente estás aquí, cúmpleme esto. ¿Quién es el Señor? O mejor dicho, ¿quiénes somos nosotros para hablarle al Señor de que cumpla nuestros propósitos para demostrar que Él es Dios? Pero algo que estudiaba precisamente ahorita antes de entrar al curso, yo le decía a alguien, el Señor Dios es Dios Todopoderoso, el creador del universo. Él es infinito. Él es Dios sobre toda la creación y no hay nada en este mundo que lo haga menos Dios. La pregunta, ¿los mandatos de obediencia o los consejos bíblicos a quién le benefician? ¿Le benefician a Dios o nos benefician a nosotros? Si nosotros decidimos cerrar este libro y decir no creo más en Dios, no creo más en la Biblia, me voy molesto y salgo de aquí, ¿Dios es menos Dios?
No, ¿verdad? Dios no necesita nuestra adoración. Dios no es como el Dios del Olimpo, en la mitología griega los dioses del Olimpo necesitaban que los hombres le adoraran para tener fuerza. Nuestro Dios es Dios, le ames o le rechaces. Y eso tenemos que tenerlo nosotros bien claro. Somos únicos que nos beneficiamos de la palabra de Dios, porque esta es su palabra, no cambia y es perfecta. Dice versículo 25. Así que Elías dijo a los profetas de Baal: empiecen ustedes, porque son muchos, escojan uno de los toros, prepárenlo e invoquen el nombre de su Dios, pero no le prendan fuego a la leña. Entonces ellos prepararon uno de los toros y lo pusieron sobre el altar. Después invocaron el nombre de Baal desde mañana hasta el mediodía, gritando: oh Baal, respóndenos. Pero no hubo respuesta alguna. Entonces se pusieron a bailar, cojeando alrededor del altar que habían hecho. Cerca del mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. Tendrán que gritar más fuerte, se mofaban. Sin duda que es un Dios. Tal vez esté soñando despierto o quizás esté haciendo sus necesidades. Vamos a tomar una fotito acá. La situación es, tenemos los dos altares en este momento, están para demostrar quién es el verdadero Dios, y Elías es condescendiente y le dice: bueno, vayan ustedes primero, ustedes son casi que 900, yo soy el único profeta del Señor, entonces vayan ustedes, pídanle a su Dios. Entonces, ¿qué hicieron estos hombres? Comenzaron a invocar el nombre de Baal prácticamente medio día completo, gritando: oh Baal, respóndenos. Pero obviamente, como sabemos nosotros, no hay ninguna respuesta correcta porque no es ningún verdadero Dios. Y como no es ningún verdadero Dios, estos hombres van a quedar en vergüenza. Pero no satisfechos con esto, dicen: seguramente Dios no nos ha escuchado, tenemos que hacer muchas cosas, y comienzan a hacer rituales, comienzan a bailar cojeando alrededor del altar que habían hecho. O sea, terminaron prácticamente como cavernícolas alrededor del altar, haciendo cosas vergonzosas, pero este hombre no les escuchaba, este Dios no les escuchaba porque no era real. Eran simplemente imágenes que tienen oídos pero no oyen, tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan. Entonces no había ninguna respuesta allí. Elías comenzó a burlarse de ellos. Tendrán que gritar más fuerte porque quizás su Dios está aquí, está durmiendo y no los ha escuchado. O quizás su Dios está en el baño, haciendo sus necesidades. Ahora, esto no nos puede llevar a nosotros de ninguna manera no puede llevarnos a nosotros a estar burlándonos de las personas que no creen en Dios o que no tienen la misma creencia que nosotros. Si alguien no cree en Dios, ¿cuál debe ser nuestra respuesta? Predicar el Evangelio. Nuestra respuesta es llevarlo de manera amorosa a que conozca el Evangelio, a que entienda de que su vida pecaminosa está lejos de Dios y que eso lo va a llevar a la condenación, pero que hay uno que murió por sus pecados y es el verdadero Dios quien se hizo hombre. Eso debe ser nuestra respuesta. Porque a veces, y lo digo con pena, porque muchas veces pensamos que por tener quizás un poquitico más de conocimiento bíblico que otras personas nos da el derecho a decir: pero ¿tú por qué crees en esto? Y nos reímos de esa persona como si quizás en algún momento nosotros estuvimos en esa situación. En algún momento nosotros también estuvimos rechazando a Dios. Y aún aquellos que nacieron en un hogar cristiano, no nacieron siendo cristianos. Entonces, con amor, transmitamos de la gracia del Señor. Sigamos. Versículo 28, aquí está. Así que ellos gritaron más fuerte, y como acostumbraban a hacer, se cortaron con cuchillos y espadas hasta quedar bañados en sangre. Gritaron disparates toda la tarde hasta la hora del sacrificio vespertino, pero aún no había respuesta, ni siquiera se oía un solo sonido. Entonces Elías llamó a la gente: vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Tomó 12 piedras, una para representar a cada tribu de Israel,
y usó las piedras para reconstruir el altar en el nombre del Señor. Luego cavó una zanja alrededor del altar con capacidad suficiente para 12 litros de agua. Apiló la leña sobre el altar, cortó el toro en pedazos y puso los pedazos sobre la madera. Luego dijo: llenen 4 jarras grandes con agua y echen el agua sobre la ofrenda y la leña. Una vez que lo hicieron, les dijo: háganlo de nuevo. Cuando terminaron, les dijo: háganlo por tercera vez. Así que hicieron lo que les dijo. Y el agua corría alrededor del altar tanto que hasta colmó la zanja. Entonces, para demostrar que el Señor realmente es el Señor, Él colocó la situación aún mucho más difícil, porque rellenó de agua todo el altar. A la hora que suele hacerse el sacrificio vespertino, el profeta Elías caminó hacia el altar y oró: oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, demuestra hoy que tú eres el Dios de Israel y que yo soy tu siervo. Demuestra que yo he hecho todo por orden tuya. Oh Señor, respóndeme para que este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que tú los has hecho volver a ti. Si ustedes comparan todo lo que estos hombres han hecho, prácticamente medio día cortándose, bailándose, bañados en sangre, escuchando, para tratar de escuchar la respuesta de su Dios, y compárenlo ahora con la oración de Elías. Oh Señor, tú eres Dios. Si tú eres, demuestra a tu pueblo que tú eres Dios, por lo tanto, haz lo que te estoy pidiendo. Bueno, no lo está diciendo de esta manera, sino que demuestra con lo que yo estoy diciendo, que tú estás conmigo y que yo soy tu siervo. Miren que no fue una oración elaborada de 4 horas de oración, 3 horas de oración. Fue una oración sencilla en la que Él está manifestando algo muy importante: que se haga la voluntad de Dios. Pero aún también hay una intención muy importante aquí, que es la que hay que resaltar en toda esta historia, para que todos sepan que solo tú eres Dios, para que el pueblo entienda, para que el pueblo se dé cuenta de que tú eres Dios. Es lo mismo que nosotros tenemos que hacer al momento de predicar. Cuando vamos a predicarle a alguien o una situación como la que le ponía de ejemplo ahorita, ¿cuál es nuestra intención? ¿Demostrar que yo tengo más conocimiento? ¿Demostrar que yo estoy en el curso de teología y bueno, ya llevo prácticamente por lo menos más de la tercera parte de la Biblia leída? Y por lo tanto, como tengo más conocimiento, tengo una mejor posición. O mi intención es que este hombre incrédulo que está enfrente de mí sepa y entienda que Cristo es Dios. Porque si mi intención es esta, es la correcta. La intención de Elías en este momento no es: yo quiero que me vean y todo el pueblo entienda que 951 ganó el 1. No, él no es el protagonista de esta historia. El protagonista de la historia es Dios. Y por eso dice: para que todos sepan, oh Señor, que tú eres Dios. O sea, que tú eres el único Dios, que tú eres el único Señor. Sigamos acá. Al instante, el fuego del Señor cayó desde el cielo y consumió el toro, la leña, las piedras y el polvo, hasta lamió toda el agua de la zanja. Cuando la gente vio esto, todos cayeron rostro en tierra y exclamaron: el Señor, Él es Dios. Sí, Él es el Señor Dios. Entonces miren que todos llegaron a la conclusión correcta. Todos llegaron a la conclusión de Él es Dios, Él es el Señor. Es la conclusión que nosotros tenemos que llegar en todo momento. Es una declaración que solamente alguno de nosotros puede hacer por medio del Espíritu Santo que mora en nuestros corazones. Solamente de esa manera. Versículo 40, entonces Elías ordenó: atrapen a todos los profetas de Baal, no dejen que escape ninguno. Entonces los agarraron a todos y Elías los llevó al valle de Cisón y allí los mató. El punto aquí, hermanos, es que toda esta gente había violentado los mandatos del Señor. Toda esta gente se había ido de manera directa en contra de Dios, había violado la ley de Moisés. No tendrás otros dioses aparte de mí. Estamos hablando del pueblo de Israel. Estamos hablando de los israelitas, los que estaban aquí violentando los mandatos del Señor. Y vemos algo muy parecido de lo que ya estuvimos viendo, de lo que ya estuvimos estudiando en el monte Sinaí. Después de que estos hombres
levantaron y adoraron al becerro de oro, ¿cuál fue la respuesta? Los levitas tomaron y mataron a sus propios hermanos en celo por el Señor, por hacerlo correcto. Aquí estamos viendo lo mismo. Elías le da la misma orden prácticamente al pueblo. Atrapen a estos profetas falsos, a estos profetas que los están engañando. Y los llevaron y los mataron. Versículo 41. Luego Elías dijo a Acab: vete a comer y a beber algo, porque oigo el rugido de una tormenta de lluvia que se acerca. Entonces Acab fue a comer y a beber. Elías, en cambio, fue a la cumbre del monte Carmelo, se inclinó hasta el suelo y oró con cara entre las rodillas. Luego dijo a su sirviente: ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue al mar y regresó donde estaba Elías y le dijo: no vi nada. 7 veces le dijo a Elías que fuera al mar. Finalmente, la 7ª vez, su sirviente le dijo: vi una pequeña nube, como el tamaño de una mano de un hombre, que sale del mar. Entonces Elías le gritó: corre y dile a Acab: sube a tu carro y regresa a tu casa. Si no te apuras, la lluvia te detendrá. Ahora, no quiero que ninguno de nosotros venga a hacer doctrina de esto. No, entonces yo tengo que ir 7 veces para que se cumpla lo que yo estoy diciendo, y si me asomo 7 veces allá a Salgar, entonces el Señor va a cumplir mis sueños. No, aquí no hay doctrina. ¿Por qué dice 7 veces? No sé, no sabemos por qué lo dice, pero fue la manera en que el Señor actuó en este momento. Entonces vimos que luego de esto vemos que el Señor manda lluvia. Capítulo 19, Elías huye al Sinaí. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho. Le contó a quien le tenía que contar. Fueron sus profetas los que mataron. Incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías: que los dioses me hieran, incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Es impresionante entender la dureza del corazón del hombre. Y nosotros tenemos que ser muy sabios en entender esto, en entender que nuestro corazón, nuestro malvado corazón, se puede endurecer tanto hasta llegar hasta este punto. Porque estamos viendo de Acab, quien acaba de ver estos milagros, porque esto fue un milagro. Estamos viendo a Jezabel, quien entiende los milagros que acaba de ver. O sea, fue algo sobrenatural en lo cual cayó fuego del cielo, en lo cual ya vino lluvia, porque Elías oró que hubiese lluvia. Entonces vemos que a pesar de los grandes milagros del Señor, esta mujer no cambia su corazón. Pero entonces hago una pregunta para la iglesia de hoy. Porque muchas veces queremos decirle al Señor: Señor, realmente si tú haces este milagro, ellos van a creer en ti, o yo voy a creer en ti. ¿Los milagros son suficientes para que una persona crea? ¿Los milagros son suficientes para que una persona sea cristiana? Los milagros confirman la fe de las personas, pero los milagros no ponen fe en las personas. Si nos devolvemos al Pentateuco, ¿cuántos milagros de los que estoy seguro que ninguno de nosotros verá jamás, ellos vieron? Y sin embargo, ¿qué pasaba después de eso? Rebeldía total. Aquí estamos viendo esta mujer que acaba de enterarse de todo esto que acaba de suceder, y que vemos más dureza y rebeldía en el corazón. Lo mismo que sucedió con el faraón. El faraón vio todo lo que pasó y ¿qué dice? Endureció el corazón. Hermanos, y estas personas que rechazan al Señor no son diferentes de nosotros. Nuestro corazón tiene la misma tendencia a endurecerse. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar alertas todo el tiempo, atentos todo el tiempo, porque somos capaces de llegar a esto y a mucho más. Mira, entonces Jezabel lanza esta advertencia: que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Lo más increíble es lo que viene después. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Ya no estamos hablando de que el pueblo de Dios tuvo miedo, no estamos hablando de que Jezabel no creyó, estamos hablando de este hombre que oró y el cielo abrió y mandó lluvia. Estamos hablando de este hombre que oró
Y una columna de fuego cayó y consumió al toro, consumió el altar, consumió el polvo, consumió el agua, consumió incluso hasta las mismas piedras, dice el texto que consumió. Este hombre que acaba de ver todos estos grandes milagros y que 950 creo que son hombres, acaban de morir prácticamente, y una mujer viene y le dice, te voy a matar, y Elías huye. Ahí nos damos cuenta de que también a nosotros nos pasan cosas similares. Elías en este momento no confió en el Señor. Elías en este momento confió en él. ¿En qué puedo hacer yo si esta mujer viene persiguiendo? Y mira que él creía en estos momentos que era el único profeta de Dios. Hasta este momento él tiene en su cabeza que él es el único profeta de Dios, no hay más. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que murieron. Este hombre entró en depresión. Este hombre se deprimió por lo que estaba sucediendo. Mira que en medio de su oración hace una oración de angustia y dice, Señor, ya no quiero más esto, Señor, quítame la vida. Obviamente no es una oración que nosotros tenemos que tomar para imitar, pero también es una situación complicada que él estaba viviendo. Es una situación en la que él estaba pasando por un momento de depresión y él pensaba, pues yo soy el único. Pues no, siempre hay muchos más. A veces pensamos, Señor, yo soy el único que quiere hacer las cosas bien. No, ubiquémonos, no, hay muchos más. El pueblo de Dios es grande, y no es grande en Barranquilla, es grande en el mundo entero. A veces hay un mal dentro de la iglesia en general, y es que a veces pensamos que nuestras iglesias vecinas están erradas, pero mi iglesia es la que tiene la verdad. Mi iglesia es la iglesia correcta. Y eso es un pensamiento que a menudo llega a nuestras mentes. Hermanos, quiero decirles que eso es orgulloso. Eso es orgulloso porque Dios murió por un pueblo, Dios murió por su iglesia. Dios no murió por un hombre, ni por una mujer, ni por un grupito. El Señor siempre ha guardado su remanente y ahí vemos la fidelidad de Dios en todo tiempo. Entonces se acostó y durmió debajo del árbol. Mientras dormía, un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró a su alrededor y cerca de su cabeza había un poco de pan horneado sobre piedras calientes y un jarro de agua. Así que comió y volvió a acostarse. Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate, come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió, y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Allí llegó a una cueva donde pasó la noche. Hermanos, nosotros necesitamos muchas veces ese ángel que nos diga, levántate, come, porque la vida sigue. Mira, de alguna manera todos tenemos dificultades, y los cristianos, como cristianos, no deberíamos estar deprimidos, pero tampoco podemos olvidar de que somos seres humanos y que tenemos situaciones complicadas, que tenemos situaciones que de alguna manera causan tristeza sobre nosotros y en momentos de debilidad nos pueden llevar hasta este punto. Pero el punto, hermanos, es que si eres iglesia del Señor, debes tener también hermanos con los que contar que también pueden de alguna manera levantarte. Es decir, levántate, come y sigue. En el caso de los esposos, no sé si a ustedes les ha pasado, pero en el caso de los esposos muchas veces uno está, como dice uno, cabizbajo, o la esposa está cabizbaja, y uno ¿qué hace? ¿No? ¿Que échate a dormir ahí y llora? No, levántate y vamos a ponernos las pilas. Si algo no salió bien, bueno, apuntemos mejor. Si de alguna manera le has fallado al Señor, ¿qué es lo que tienes que hacer? Levántate, pídele perdón, ora al Señor y ponte a cuentas con Él. Porque el Señor no quiere que te quedes ahí tirado, el Señor quiere que te levantes y que sigas. Entonces el Señor le dijo a Elías, ¿qué haces aquí, Elías? He servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso. Respondió Elías, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo.
derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. El Señor le dijo, sal y ponte de pie delante de mí en la montaña. Mientras Elías estaba de pie allí, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasado el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro. Cuando Elías lo oyó, se cubrió la cara con su capa, salió y se paró en la entrada de la cueva. Entonces una voz le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Vuelve a preguntarle lo mismo el Señor. Él volvió a responder, he servido con gran celo al Señor Dios Todopoderoso, pero el pueblo de Israel ha roto su pacto contigo. Derribó tus altares, mató a cada uno de tus profetas, yo soy el único que queda con vida, y ahora me buscan para matarme a mí también. Entonces el Señor le dijo, regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram. Después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel. Y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Meola, para que tome tu lugar como mi profeta. A cualquiera que escape de Hazael, Jehú lo matará, y a los que escapen de Jehú, Eliseo los matará. Sin embargo, reservaré a otros 7,000 en Israel, quienes nunca se han inclinado ante Baal ni lo han besado. Entonces, Elías está diciendo, mira, yo soy el único profeta que queda y todo el pueblo te ha rechazado. Y aquí el Señor le está diciendo, levántate y ve, porque yo tengo mi remanente. Yo cuido a mi remanente. O sea, tú no eres el único, Elías. Que era lo que les decía ahorita acerca de las iglesias. Es orgulloso cuando nosotros muchas veces creemos que somos los únicos. No somos los únicos en la cuadra. Hay mucha gente buscando adorar al Señor. Hay muchos hermanos en todo el mundo. Hay muchas iglesias bíblicas que quieren hacer lo correcto. Nuestra iglesia o su iglesia no es la única iglesia bíblica. Entonces aquí, como motivo de ánimo y de demostrarle que él no era el único, le dice, hay 7,000 que no han doblado su rodilla entre Baal. O sea, no es todo el pueblo como quizás pensaste. Hay 7,000 personas que están viviendo quizás las mismas situaciones que estás viviendo tú también. Listo, aquí vemos versículo 19. Entonces Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando en un campo. Había 12 pares de bueyes en el campo, y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él, le echó su capa sobre los hombros y siguió caminando. Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo, deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Elías respondió, regresa, pero piensa en lo que te hice. Entonces Eliseo regresó a donde estaban sus bueyes y los mató. Con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne, repartió la carne asada entre la gente del pueblo y todos comieron. Después se fue con Elías como su ayudante. Comenzamos a ver en este momento ya a Eliseo como uno de los papeles fundamentales allí al lado de Elías, que no habíamos visto en capítulos anteriores. Versículo 20, déjame reviso acá la guía. 22:20, perdón. Aquí está, vamos a leer un poquito antes. Vamos a leer desde el 19. Micaías continuó diciendo, escucha lo que dice el Señor. Vi al Señor sentado en su trono, rodeado por todos los ejércitos del cielo, a su derecha y a su izquierda. Entonces el Señor dijo, ¿quién puede seducir a Acab para que vaya a pelear contra Ramot de Galaad y lo maten? Hubo muchas sugerencias hasta que finalmente un espíritu se acercó al Señor
hasta que finalmente un espíritu se acercó al Señor y dijo: yo puedo hacerlo. ¿Y cómo lo harás?, preguntó el Señor. El espíritu contestó: saldré e inspiraré a todos los profetas de Acab para que hablen mentiras. Tendrás éxito, dijo el Señor. Adelante, hazlo. Así que, como ves, el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos tus profetas, porque el Señor ha dictado tu condena. Entonces Sedequías, hijo de Kenaana, se acercó a Micaías y le dio una bofetada. ¿Desde cuándo el Espíritu del Señor salió de mí para hablarte a ti?, le reclamó. Vamos a dejarlo hasta aquí para enfocarnos como en esta partecita que es a la que quería llegar. El punto aquí, hermanos, es: hubo un espíritu de parte del Señor que lo llevó a profetizar mentiras. ¿Es eso correcto? ¿Es eso contradictorio o no es contradictorio? ¿Cómo vemos un espíritu engañador prácticamente en la boca de los profetas? Nosotros tenemos que ver, hermanos, aquí en esta parte, de que toda la creación se somete al Creador. No hay nadie, absolutamente nadie, que no se someta al Creador. Y este espíritu de mentira, de alguna manera, fue mucho más juicio sobre ellos, porque este espíritu de mentira hizo que estos profetas profetizaran mentiras para seguir en medio de su engaño. Y recuerden que el propósito es: escucha la voz del profeta, pero no de estos profetas. Escucha la voz del profeta, en este caso estamos viendo a Elías. Pero ellos estaban escuchando la voz del profeta, por eso esas mentiras que estaban ahí, ellos llegaron a considerarlas como si fueran verdad. Pero no porque Dios fuese un mentiroso, sino porque Dios le permitió engañarse en sus propios engaños. Nosotros vemos hoy en día muchos profetas, ¿verdad? Hoy ser profeta está de moda. Y el profeta dice y pone la mano así y lanza la profecía sobre el que está por la primera fila. Y a veces decimos: todos son unos mentirosos engañadores. Sí, pero muchas veces también es el Señor quien permite que esa mentira llegue allí. Entonces, ¿le habló el Señor a estos profetas mentirosos? ¿Le habla el Señor a los profetas mentirosos? Yo he visto muchas profecías que uno dice: caramba, qué cosa tan terrible, y vieron, y dijeron, y hicieron, y uno dice: ¿cómo alguien puede pensar en eso? Y ellos están completamente seguros de que Dios les habló y Dios les dijo. La respuesta a eso, hermanos, es que no siempre hay una mentira. Muchas veces es verdad, Dios les dijo. Pero Dios les dijo como motivo de juicio para que en su propio engaño continuaran allí. Entonces tenemos que entender también que nuestro Dios poderoso también utiliza su palabra para traer juicio sobre aquellos mentirosos. Hemos estado haciendo como muchas similitudes con el Éxodo, cuando cuando Moisés llega del faraón, sucede algo que cada vez que Moisés le decía que dejara salir el pueblo, la palabra textualmente dice que el faraón endurecía su corazón. O sea, era una respuesta humana a lo que el Señor estaba diciendo. Endurecía el corazón, era algo humanamente de su maldad. Pero en los últimos versículos de ese mismo relato, ya no dice el faraón endurecía el corazón, sino que dice que Dios le endurecía el corazón. Ahora, ¿Dios quiere destruirnos, que endurece el corazón de los hombres? No, ¿verdad? Pero entonces hubo una respuesta allí a la maldad y a la pecaminosidad de Faraón. Es algo muy similar a lo que estamos viendo aquí. Muchas veces vemos profecías que dicen estas personas, las personas dicen: pero me dijo todo lo que yo estoy viviendo, pero me dijo todo lo que estoy pasando, ¿quién se lo dijo? Muchas veces el Señor permite todo ese engaño para que se mantengan en ese engaño, porque prefieren escuchar todas estas fantasías que mirar la palabra del Señor. Le dicen: no, pero mira, la palabra dice que debes hacer esto. No, pero es que ¿quién le dijo a él todo lo que yo viví? Entonces, todo esto es más sorprendente, más sobrenatural, y comenzamos a imaginar y a idear una cantidad de cosas que pensamos que es Dios quien nos está hablando. Hace unos días, como 3 días, tenía una conversación precisamente con una persona, y esa persona aseguraba de: Dios me habló, Dios me ha llamado y Dios me ha ungido. Y yo le decía:
Pero sí, tú crees que Dios te habló, pero mira lo que dice la palabra. La palabra dice que no es así, porque aquí hay un principio bíblico que es doctrina. Y tú no puedes, y Dios no va a ir en contra de lo que Él mismo dice acerca de su palabra, simplemente para complacerte a ti. Dios no se contradice y tampoco es hijo de hombre para mentir ni para cambiar de parecer. Y esa persona se enfrascaba en Dios me dijo, y no la pude sacar del Dios me dijo. Corazón endurecido, pero cuando se enfrentaba a la palabra de Dios, decía, sí, yo sé que eso dice ahí, pero Dios me dijo. Y hoy está parada firme en el Dios me dijo y va para adelante con lo que está decidiendo. Entonces, aquí estamos viendo el mismo corazón de Jezabel. Sí, vi todas esas grandes señales milagrosas que estaban allí, pero yo los voy a mandar a matar toditos. Y que se muera Elías también. Entonces, hermanos, atentos a lo que escuchamos. Vamos a la guía. Segunda de Reyes. Sí. Elías llevado al cielo, Eliseo recibe el espíritu de Elías. Bueno, no sé si quizás dejamos hasta ahí y no adelantamos estos últimos minutos porque nos quedan, 7 minutos y en 7 minutos en realidad no adelantamos mucho de este texto y no quiero que quede por la mitad porque va a quedar realmente corto. Entonces, bueno, hermanos, vamos a dejar hasta aquí, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por permitirnos estudiar su palabra porque es gracia sobre nuestras vidas. Amén. Amado Dios, Padre, Señor Todopoderoso, te damos gracias por tu bondad, por tu gracia, por tu misericordia, porque, Señor, tener la oportunidad de estudiar tu palabra, tener la oportunidad, Señor, de escuchar lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor, es gracia sobre nuestras vidas. Hoy oramos, Señor, suplicándote que nos permitas, oh Rey Celestial, ser sensibles a tu palabra, poder escuchar tu voz y ponerla en práctica, obedecer tus mandatos, Señor, y no permitas que bajo ninguna circunstancia nuestro corazón se endurezca, ni que nuestro corazón muchas veces ni que nuestro corazón nos engañe como muchas veces trata de hacerlo. Padre, yo te pido, Señor, que bendigas a cada una de estas personas que están aquí. Yo te pido que los lleves con bien a sus casas. En el nombre de Cristo Jesús, quien es nuestro único Dios y Rey Salvador. Amén y amén. Hermanos, que el Señor los bendiga. ¿Alguna información a dar?